Y así, porque si no, de repente no terminamos. Entonces, ¿qué cosa es la piel? ¿Qué cosa es los anexos y tejidos celular subcutáneo? Tienen que saber primero que la piel es el órgano más grande que el hígado, que el páncreas, que el intestino, que todo. Tiene una superficie que cubre, que absorbe muchas sustancias, ¿no? Que cubre muchos metros cuadrados. ¿Tiene funciones? ¿Tiene partes? Sí. Estos son los logros que ustedes van a desarrollar en la clase. La clase está bastante didáctica como para que ustedes puedan realizar un examen mínimo esencial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de la piel? La piel tiene la dermis, encima de la dermis está la epidermis y debajo está la hipodermis. Y ustedes están viendo que cada parte, cada segmento que cubre, que está formado la piel, tiene una función y tiene unos elementos que lo constituyen. La dermis está formada básicamente por las células que dan la melanina, los melanocitos, los queratinocitos, y su función es básicamente la inmunológica, y eso tienen que tener muy, muy en cuenta. La hipodermis, es que está debajo de la dermis, básicamente está con el tejido graso, ¿no? El tejido adiposo y todo lo que son los vasos sanguíneos. Tienen a su cargo la absorción de los rayos solares para la formación de la vitamina D. Y la dermis, que es la capa que está en medio de estas dos, básicamente está con el colágeno, que con el pasar de los años va disminuyendo, ¿verdad? Con la edad va disminuyendo este colágeno, ¿no? Y también tiene lo que son los folículos pilosos, entre otros. Y una vez que ustedes empiezan a examinar la piel, lo primero que ustedes tienen que hacer es siempre ver, ¿no? Y esto va a cambiar respecto a todos los sistemas con los que ustedes van a empezar. En digestivo y en cardio muchas veces varía el orden. Acá lo que nos importa es ver, siempre ver, describir todo lo que nosotros vemos con lujo de detalles. Cuanto más descriptivos, cuanto más chismosos sean, mejor para ustedes. Y una vez que ustedes hayan tocado, pueden palpar. A diferencia de lo que es el sistema digestivo, nosotros primeros vemos, luego escuchamos y recién luego podemos palpar y percutir. Acá no. Como no hay auscultación, lo que hay es inspección y luego palpación. Entonces ustedes tienen que ser bastante detallistas. Tienen que ver si hay palidez, tienen que ver si está rojo, si está eritematoso, tienen que ver si está cianótico, si está violáceo, ¿no? Tienen que ver si hay ictericia. Recuerden que la ictericia en piel, en escleras, para que ustedes empiecen a notarlos, el nivel está en 2.5, pero cuando ya lo notan en piel, ictericia en piel, es que el nivel está por encima de 7 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Si está aumentado de coloración, está hiperpigmentado, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, o si hay hipopigmentado, que son las manchas generalmente blanquecinas por mucha exposición al sol, ¿no? Ahora, una vez que ustedes hayan sido bastante detallistas, pueden palpar. ¿Pueden palpar para qué? Para que puedan saber cómo está la temperatura, cómo está la humedad, si está seca, si está sudorosa, cómo está la textura, si está lisa, está áspera, está seca, ¿no? Si está áspera, está en relación básicamente con la sequedad de la piel o si está engrosada. Y ustedes van a medir turgencia, miren, justo con ese signo, el signo del pliegue, ¿no? Cuando dura más de 2 segundos, quiere decir que está seca. Cuando está menos de 2 segundos, es que está normohidratada, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a estar viendo si está en relación con la hidratación, con la edad, con un paciente que pasa los 60 años, esta turgencia va disminuyendo, ¿no? Y recuerden que todo lo que se manifiesta en piel es básicamente la proyección de otros sistemas. Ahora está muy en boga desde hace 15, 20 años que todo lo que está en intestino se proyecta en piel, ¿no? Ahora, una vez que ustedes hayan visto que hay algún tipo de lesión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Algún tipo de lesión, ustedes tienen que describirla al detalle, tienen que decir dónde está, cómo está. Solamente está en un solo segmento, está en un solo brazo, está en los dos brazos, está en la mano, está por todo el cuerpo. ¿Cuántas hay básicamente por cada segmento? Tienen que describir cómo está la forma. Los bordes están regulares, irregulares, la superficie que lo cubre está seca, está húmeda, qué coloración tiene. Incluso ustedes pueden llegar a palparlo y ver si tiene dolor o no. Tan igual
Esto es para cualquier otro segmento, por ejemplo, para lo que es el tubo digestivo. Cuando nosotros encontramos lesiones al hacer una endoscopía, describimos de la misma manera. Dónde está localizado, la coloración, la forma, los bordes, cómo está la superficie, tan igual como el tubo digestivo es en la parte, lo que es piel. ¿Hay lesiones que ustedes tienen que ver? Sí, que están descritas según la literatura como lesiones elementarias primarias, que básicamente son las sólidas, ¿no? Y miren, ustedes están viendo la mácula, que generalmente puede medir hasta 1 centímetro, tienen que describir los bordes, suele ser completamente plana, por eso que ustedes tienen acá un diagrama que los puede ayudar, ¿no? Miren, la mácula está sobre la superficie completamente plana. La pápula ya va incluso hasta 2 milímetros por encima de la superficie. Esa es una pápula. La placa es una formación en meseta, puede ser un poco más extensa, ¿no? Pero sigue siendo semiplana. El nódulo sí puede abarcar tanto la superficie como la parte subcutánea, un nódulo. Un tumor es un poco más grande, más grotesco, ¿no? Ahora ustedes van a tener que palpar, ver, sentir cómo está la temperatura, cómo son los bordes. Y el labón, miren, puede ser muy, muy amplia, también discretamente elevada, más de 2 milímetros por encima de la superficie, y todo esto aparece sobre una piel sana. Miren diferente con lo que es las lesiones primarias. Tenemos aquellos en los que hay también sobre piel sana. Miren la vesícula, suelen ser muy pequeñitas. Puede ser esto en el caso de herpes, por ejemplo, suelen medir menos de 5 milímetros y tienen un contenido blanquecino, entre blanquecino y amarillento. La ampolla mide más de 5 milímetros, el contenido es ceroso y esto es, por ejemplo, por mucha fricción. En el caso cuando el calzado no es adecuado para el pie y mucha fricción, mucho roce, por ejemplo, esa es una ampolla la que se forma. Y la pústula básicamente es, el contenido es purulento, amarillento, verdoso, en la mayoría de los casos es amarillento, ¿no? Y las lesiones secundarias son aquellas que se establecen sobre una que ya existía, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso en el que yo haya un rascado, produzca una agresión, si esto no evoluciona de la mejor manera, se puede producir una úlcera, una esfacelación. Y cuando esto no mejora, incluso se puede producir hasta una fisura. Una fisura es una solución de continuidad que puede ser a manera crónica, la cual no cierra. Hola, en el cual no cierra de mejor manera la lesión primaria. Y en aquellos que ya había otro estado, otra etapa de evolución de una lesión, por ejemplo, en el caso de que hubo una herida y llega a ir cicatrizando, cerrando, lo primero que se establece son las escamas, y eso es lo que ustedes están viendo, ¿no? Primero se torna seca, luego se va lotando una costra, y sobre estas lesiones a veces uno puede rascar si puede haber una escoriación. Y sobre esta escoriación, en el caso de que se llegue a formar una cicatriz, si esta escoriación llega a ser crónica, se suele observar un engrosamiento de la piel, una liquenificación. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de los pacientes ancianos, puede haberse ya disminución en la grosor de la piel, que es la atrofia. En el caso de que nosotros usamos mucho corticoides tópicos, también puede haber una atrofia de la piel. Y ustedes van a ver cómo se pueden distribuir las lesiones a nivel de todo lo que es la piel. Tengamos en cuenta que toda la piel es cuero cabelludo también, ¿no? Entonces, todo es una extensión muy amplia. Y miren cómo puede haber lesiones que abarquen completamente de manera generalizada. Puede haber que sea simétrica en ambos brazos, en ambas piernas, en ambos pies. Aquellos que pueden seguir una dermatodistribución, es decir, que pueden seguir una zona que esté inervada por un mismo nervio, como en el caso de que el herpes zóster. O aquellos que siguen de acuerdo a la exposición a la cual haya recibido el paciente, la persona, ¿no? Si tiene polo en el caso, ¿no? Miren cómo llega la marca en B, si ha tenido lentes, mire cómo la parte que no estuvo expuesta por el lentes va a tener la huella, ¿no? Ahora, pueden ser de tipo lineales, pueden ser de tipo anulares en el caso de lesiones micóticas o reticulares en el caso de otro tipo de lesiones. También tenemos lesiones vasculares, que esas se va a hacer básicamente en la mayoría son planas, ¿no? De acuerdo al tamaño que nosotros podemos decir, petequias menos de 2 milímetros, púrpura, miren,
pasa los 2 milímetros y la equimosis, perdón, es completamente más grande, ¿no? Generalmente están muy ligadas con lo que son alteraciones vasculares, ¿no? Lupus, las vasculitis, ¿no? Enfermedades de tipo autoinmune, básicamente. Ahora, cabello y cuero cabelludo también nos abarca, sí, tenemos que ver. Hay varios tipos de lesiones, pero lo que tenemos que ver primero es cómo está implantado, cuánto cabello tiene, cómo está distribuido, tiene más en la parte parietal, tiene más en la parte occipital, cómo es la estructura del cabello, si brilla, si está quebradizo, si está frágil, si está grueso, ¿no es cierto? Y es que tan igual como va avanzando en las épocas, en las edades, nuestro organismo lo que generalmente suele priorizar siempre para dar mejor nutrición, mayor función, es todo lo que está dentro de nuestro cuerpo. El cabello generalmente suele ser lo último a lo que nuestro organismo dispone para nutrición. Conforme va avanzando en los años, el folículo piloso también se va adelgazando. Por eso es que las personas gerontes tienen menor densidad de cabello, tienen menor cabello, ¿no? ¿No? Ajá. Hay varios tipos de problemas que tenemos que ver acá, que es la alopecia, que puede ser difusa o localizada, el hirsutismo, que generalmente suele seguir un patrón masculino muy engrosado, ¿no? Hay mujeres que pueden tener, por ejemplo, alteraciones hormonales, como por ejemplo es un tema del ovario poliquístico, en el cual van a ver el hirsutismo. A diferencia de la hipertricosis, en la cual ustedes van a notar que es bastante formación de vello, pero es muy delgado. En el hirsutismo el cabello es grueso y suele un patrón masculino. En la hipertricosis no. Es una localización difusa y es un vello, generalmente son vellos delgados, ¿no? Y el quebradizo que puede ser muy relacionado con la edad, con la disminución de algunos electrolitos, o la disminución de fierro, que eso lo vamos a ver ahorita. La alopecia que está muy de moda y que ustedes tienen que ver, ¿no? Generalmente la causa más frecuente de alopecia es la androgenética, tanto en hombres como mujeres, pero sigue distinto patrón, ¿no? Recuerden que cuando nosotros estamos muy sometidos a mucho estrés, sea por trabajo, sea por un estrés quirúrgico, que hayan sido sometidos a una cirugía, sea que ustedes estén en baja de peso, se va a producir una caída de cabello muy severa que no se va a ver en el momento que ustedes están, sino que se va a reflejar a partir del tercer mes de cuando fue el evento. Y empiezan a caerse cabellos como mecha, no se llama efluvio telógeno, ¿no? Ahora, tienen que tener en cuenta también, por ejemplo, las edades de cada persona. Si no es lo mismo la caída de cabello en un niño que en un adulto, que en un anciano. No es lo mismo la caída de cabello en una mujer que está en edad fértil, que puede ser el flujo telógeno, o que puede estar relacionado ya con las etapas de la disminución de la fertilidad de la mujer, es decir, perimenopausia y menopausia. Recuerden que la perimenopausia en las mujeres es a partir de los 35 años, por eso es que a partir de ahí puede estar relacionado con mayor frecuencia la caída del cabello, la disminución de la densidad. Ahora, en el varón, miren, es distinto el patrón con esta gráfica a diferencia de la mujer. Acá siguen un patrón de Ludwig, ¿no? Que es lo que dicen que tiene la forma de un árbol de Navidad, que empieza a generar en la parte central y después puede seguir en las partes temporales. A diferencia del varón, que empieza generalmente siempre como si fuera la imagen de un fraile, ¿no? Y puede ir aumentando también a la parte temporal. ¿Cuál es el tratamiento? Ustedes van a tener primero que diagnosticar qué tipo de problema es el que tienen. ¿Es un problema hormonal? ¿Es un problema de algún tipo de nutriente? ¿Es un problema que está relacionado con algún tipo de fármaco? Eso lo tienen que averiguar. Tienen que seguir estudiándolo y si es en el caso de las mujeres, incluso pueden pedir ya un dosaje hormonal, ¿no? Ahora el tratamiento se lo van a ver más adelante. Básicamente suelen darle eh, el minoxidil, que es lo que favorece la irrigación a nivel de todo el cuero cabelludo, asociado a antiandrógenos dependiendo de la causa. Por eso lo van a ver más adelante, ¿no? Pero tienen que saber básicamente que la mayor causa es por alopecia androgenética. Tienen que ver en qué edades se encuentran, si es hombre, si es mujer, ¿no? Ahora pasamos a lo que es la uña.
ustedes tienen que recordar que esta parte de acá que está señalada se llama lúnula, lo que está por encima de la lúnula es la cutícula, lo que cubre es la placa unguial y lo que está debajo de la placa unguial es el lechuga. Hay múltiples patologías, sí. Ustedes tienen que ver cómo está la placa unguial, si es delgada, si está engrosada, si tiene cicatriz. Y miren, la copa que se dice es cuando esta placa unguial está demasiado encorvada. Perdón. La coilonitis es cuando hay una alteración en la superficie que puede estar aumentada o disminuida la superficie. La leuconitis es cuando está demasiado blanquecina. Los surcos transversales que muchas veces nos pueden indicar algún tipo de patología endocrina. Y las hemorragias que pueden estar debajo de lo que es la placa ungual, es decir, en el lecho unguial, ¿no? Ahora, en cuanto al tejido celular subcutáneo, todo lo que está por debajo de la hipodermis, ¿no? La cual está formada por panículo adiposo, básicamente, y vasos sanguíneos. Hay patologías que pueden formarse, sí, por ejemplo, como los lipomas. ¿Qué cosa es la lipoma? Es una encapsulación de lo que es de grasa, ¿no? Entonces, ustedes pueden tocar, pueden decir que en el caso de estos lipomas los bordes son bastante regulares, son móviles, son blandos, son renitentes y básicamente el paciente no tiene dolor, es indolor un lipoma. Generalmente eso se extirpa en los consultorios de cirugía de día, para cirugía de día y es una patología benigna. ¿Puede haber celulitis? Claro, en aquellos pacientes que reciben algún golpe, sobre todo los pacientes diabéticos son los que se exponen a esto, ¿no? ¿Cómo puedo describir yo una celulitis? Básicamente está completamente eritematoso, aumentado de volumen, doloroso, aumentado de temperatura, ¿no? Esas son las características de una celulitis. Otra de las patologías que podemos ver es el edema, ¿no? ¿Qué es el edema? Es el aumento de líquido en el intersticio y que empieza a manifestarse cuando nosotros ya hemos adquirido más de 2 a 3 litros y medio. ¿Puede haber un edema subclínico? Sí, básicamente en el cual lo que yo voy a ver es por un aumento de peso, más no por lo clásico que se puede manifestar en todos los edemas, que es el signo de la fobia, ¿no? Hay algunos edemas que no van a tener fobia, que son duros, ¿no? Como en el caso de los pacientes que tienen hipotiroidismo y se llama linfedema o linfedema en algunas otras patologías. Y acá está el signo de la fobia, ¿no? Miren ustedes, generalmente suelen verse el edema en pies, tobillos, miren cómo se forma la fobia, que básicamente dependiendo de cuánto nosotros podamos hundir, presionar, es que se va a ver el, el signo de Godet. ¿No? Ahora, el edema puede ser cardíaco, puede ser renal, puede ser hepático, dependiendo de las características que tenga. Como les decía yo antes, hay enfermedades sistémicas que se van a manifestar a través de la piel. Sí. Por ejemplo, aquellos pacientes que son diabéticos, miren, este aumento de coloración, hiperpigmentación, sobre todo a nivel de lo que es cuello, pliegues, se llama acantosis nigricans. En las enfermedades tiroideas también, el paciente siempre va a tener una sudoración difusa, va a estar rubicundo, va a haber piel caliente. Y en el caso de los pacientes que son hipotiroideos es al contrario, ¿no? La piel es seca, es áspera, hay caída de cabello difusa. Y en las enfermedades hepáticas, esto es típico de las enfermedades hepáticas, alteración en la formación de telangiectasias o arañas vasculares que generalmente están solamente en tórax, no están en abdomen, están en tórax, ¿no? Y ustedes pueden notar también incluso ictericia en el caso de que haya una afectación hepática y eritema palmar. Ahora, tenemos que tener algunos signos de alarma. Sí, por ejemplo, en las lesiones hiperpigmentarias. En el caso de los melanomas tenemos que ver, miren, cómo son los contornos, que son completamente irregulares, es asimétrico, miden más de 6 milímetros y la coloración es completamente heterogénea. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, miren, cuando ya hay necrosis, esto quiere decir que ya es un tejido que no es viable, que probablemente requiera una cura quirúrgica y que incluye que tenemos que descartar cualquier otro tipo de patología. En el caso de la púrpura palpable también, miren, todos estos son signos de vasculitis. Probablemente me indiquen que hay una trombocitopenia, probablemente. En el caso de las ampollas extensas, el Steven Johnson, ¿por qué? Cuanto más extensa la posibilidad de que se infecte va a ser mayor.
Eso siempre tienen que tener en cuenta. A mayor lesión en piel, que se esfalsee, la que tiene secreción, la posibilidad de que se infecte va a ser mayor y por lo tanto que haya una enfermedad no solamente en piel, sino sistémica, va a ser mayor. Puede haber mayor riesgo de sepsis, mayor riesgo de shock, sí. Recuerden, chicos, que las enfermedades que se proyectan en piel siempre vienen de adentro, ¿no? Ahora está muy, como le decía, mucho en estudio que todo lo que esté en intestino se proyecta en piel, que eso ya lo vamos a ver obviamente en clínicas. Recuerden que cuanto ustedes más detallistas describan de mejor manera, los va a ayudar más al diagnóstico. Recuerden que cuanto más cuidadosa sea su inspección, mayor va a ser su ayuda para lo que es el diagnóstico, incluso mucho más que un examen complementario, que un examen auxiliar.